vamos a empezar ya. Y bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a Javier y por estar hoy con nosotros. Bueno, el título, y lo voy a repasar porque ya desde que se preparó ya ni me acordaba. Pues nada, le decidimos llamar La dictadura de la emoción. Y bueno, Javier es abogado y es profesor de la Universidad del CEU, ¿no, Javier? Y bueno, y nos va a hablar así un poco. El título que le hemos puesto, pues así una introducción que teníamos en el cartel. Buenas, Isa. Y nada, le decimos poner: la sociedad nos llama, la generación de cristal, supuestamente por nuestra sensibilidad, fragilidad y facilidad. Para frustrarnos, somos conscientes cuando los sentimientos nublan la razón, entendemos lo que sentimos. Y bueno, luego ya Javier nos expondrá todo este tema, así que bueno, lo escuchamos. Y muchas gracias. Bueno, pues muy bien, buenos días. Buenos días a todos. Tengo la suerte de que he tenido aquí entre vosotras a una alumna ya, y algunos otros me habéis oído en alguna charlita por ahí. Y efectivamente soy Javier Pascual, soy abogado, soy padre de familia, normal y corriente. Desde hace unos cuantos años doy clase en el CEU de ética sobre todo, pero llevo 3 años ayudando como profe menor en antropología filosófica. Bueno, ahora os diré un poco de qué va. Entonces, en cuanto al título, la culpa es mía, porque se supone que alguien que es un experto que va a daros una charla debería también saber cómo divulgar o cuál podría ser un título con gancho, pero yo la verdad es que de eso no sé y le dije: lo que vosotros digáis, me parece bien, me adaptaré, tú ponle el título que quieras, que yo luego hablaré de lo poco que sé y ya está, ¿no? Y también quería deciros una cosa: a medida que os veía entrar así con vuestra edad y muy contentos, y además en edad de novios o de matrimonios recién empezados o con un bebé, que es una alegría, pues me acordé de una cosa que leí hace muchos años. Hume, el filósofo Hume, en el ensayo sobre el entendimiento humano, dice una cosa muy sincera y muy bonita. Decía: yo me dedicaba a mis especulaciones filosóficas y estudiaba, ¿no? Y me parecían interesantísimas. Era un hombre joven que quería llegar lejos. Dice: pero luego cuando estaba con mis amigos, de verdad, me parecían frías y nada interesantes. O sea, él se daba cuenta de que cuando estás de verdad con la gente y estás contento y estás bien, ahí hay un algo que difícilmente se puede volcar en un texto académico, ¿no? Entonces, de entrada, de verdad, os pido disculpas si en algún momento, por mis manías de profe, pues soy más técnico de lo debido. Me han insistido en que esta es una charla divulgativa para pasárselo bien, aunque no soy una persona así con mucho humor, pero bueno, que intento de verdad ser divulgativo. Vamos allá. Esto de la afectividad, lo primero que yo creo que habría que decir es que los conocimientos aislados no sirven. Los conocimientos que son verdaderamente útiles son aquellos que tú puedes ubicar entre otros conocimientos que tienes, y entonces puedes relacionarlos con otras partes de tu vida, puedes sacarles utilidad, puedes aprovecharlos, y si en algún momento los necesitas, sabes en tu memoria dónde ir a buscarlos, con qué están relacionados, ¿no? El conocimiento verdadero nunca es un conocimiento como una partícula aislada que flota por el universo, está en conexión con otras cosas. Entonces, en antropología filosófica, este nombre así tan largo, con tantas esdrújulas, en realidad lo que hacemos es un poquito de teoría del hombre, intentar estudiar filosóficamente, es decir, con radicalidad, con profundidad, algunos aspectos del ser humano que a lo largo de la tradición cultural occidental pues han parecido importantes. Analizamos la idea de persona, el concepto de persona y cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos, la corporeidad, que es muy importante, la libertad. También analizas después aspectos más sociales, como puede ser el lenguaje, el trabajo, o la importancia del tiempo en el ser humano, a veces la importancia del sentido de la vida o de las religiones. Y una de las cosas que se suele analizar en la idea de yo o de conciencia de la persona es la libertad, la voluntad, la inteligencia y también la afectividad. Entonces, voy a intentar centrar mi charla en eso, ¿vale? En el tema de la afectividad, de lo que serían los sentimientos o las emociones. Y al final, en la media horita larga, cuando lo preparé, más o menos creo que me llevará eso aproximadamente, pues al final llegará lo más importante, lo más útil de lo que yo podría decir, pero me parecía que debía aportaros un poquito de teoría o de conceptos o de palabras clave para que lo que os diga al final no os parezca un consejo
solo bien intencionado pero sin fundamento, sino que vosotros lo veáis más o menos sensato o razonable y os encaje, ¿no? Os parezca creíble. Entonces, la palabra sentimiento significa demasiadas cosas, ¿no? Demasiadas cosas. Es difícil ubicarla. Utilizamos las palabras sensaciones o sentimientos a veces para cosas muy pasajeras, muy poco importantes, y otras para cosas tan graves como estoy enamoradísimo, ¿no? O por ejemplo, para una madre reciente, que lo más normal es que a los 7 y a los 8 meses diga, es increíble, pero a los 3 o 4 meses ya lo quería muchísimo más que a mí, por supuesto, pero ahora todavía lo quiero más. No me lo explico, pero es así, ¿no? Van pasando los meses y es un sentimiento muy típico de madre primeriza, es decir, esto no puede ser, cada vez lo quiero más, ¿no? Bueno, pues utilizamos la palabra sentimiento para cosas importantísimas y también para cosas muy leves, ¿no? Otra de las cosillas que tradicionalmente se explica cuando empiezas a analizar un poco la afectividad, aquello que te afecta a un nivel interno, es que son muy variados, son fluidos, son como un magma, son difíciles de asir, ¿no? Tienen que ver con nuestra intimidad y por tanto cuando tú los comunicas, los tienes que traducir en un lenguaje y nunca tienes la seguridad de que tus palabras están reflejando todo lo bien que querrías tus sentimientos. Así que siempre hay una pérdida cuando se exteriorizan, porque tienen algo que de suyo es íntimo o interior, y entonces al exteriorizarlos parece que los sacas de su contexto natural, ¿no? Y por tanto tienen siempre una relativa incomunicabilidad, ¿sí? Tienen un algo a nivel profundo, un algo misterioso. Eso hace que sea un territorio en el que la ciencia experimental entra con dificultad, no encaja muy bien, nos cuesta, ¿no? ¿Y qué otra cosa suele venir en muchos manuales? Esto no os asustéis, esto lo traigo siempre, como ponerme una americana y las gafas para parecer listo, ¿no? Siempre cuando deis una conferencia llevad muchos libros y así de entrada parece que habéis leído mucho y todo eso, ¿no? No, los he traído porque luego os los voy a enseñar y os voy a decir al final cuáles me gustaron y por qué, por si alguno quiere profundizar o curiosear un poco más. Vale, voy a ir rápido solo voy a citar una vez a Aristóteles y a Descartes, ¿vale? Porque es parte de mi obligación como profe, que es fastidiaros un poco con estas cosas, pero creo que es importante. En lo que ha sido el pensamiento occidental, a Aristóteles se le ha llamado el filósofo con mayúscula, ¿no? De alguna manera citarlo a él era ya acabar con una discusión, lo había dicho Aristóteles y se acabó, ¿no? Y así durante 20 siglos, desde el -5, por decir una cifra redonda, ¿no? Hasta el siglo XV. Y Aristóteles, como buen griego, cuando intentaba pensar en el ser humano, sobre todo sobre el alma, él decía que el ser humano es algo difícil, ¿no? Es esto del zoon politikon, es un animal social, pero al mismo tiempo es un animal racional, y por tanto, él ubicaba al ser humano entre los inmortales, entre los dioses y las bestias. Esto nos pasa, muchas veces saber algo es clasificarlo, ubicarlo en un contexto donde tenga sentido, y para un griego esto era así. Los seres humanos, como dice Homero, ¿no? Oi brotoi, los que brotan, somos algo que nace a la vida, también como los animales, tienen su ciclo y morimos, y no somos como los inmortales, pero al mismo tiempo Aristóteles percibía como algo evidente que nuestra razón, nuestro entendimiento nos separa de las bestias, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que Aristóteles, al potenciar lo racional, el entendimiento, y él ubicaba lo volitivo, lo intencional, la voluntad y la inteligencia juntas, deja como en un segundo plano lo sentimental, porque lo sentimental, esto de sentir frío, o hambre, o sed, o sueño, o dolor si me han dado un latigazo, como se hace con un esclavo, podría pensar Aristóteles, o como se hace con una mula, eso lo compartimos con los animales. Y entonces era algo así como materia B, segunda división para mis altos estudios, ¿no? Solo lo racional es lo digno del alto nivel en sobre el alma, por ejemplo. Y claro, eso ha generado que por esa tradición tan potente durante muchos siglos, lo sentimental haya sido un punto descuidado en relación a lo intelectual, ¿no? Ha tenido esa especie de descuido en cuanto a la importancia que se le ha dado. Y luego otra de las citas clásicas es citar a Descartes, porque recordaréis de vuestro bachillerato, ¿no? Del cogito ergo sum, del pienso luego existo.
esto de intentar averiguar una filosofía tan cierta como las matemáticas y buscando un proceder more geométrico, como diría él, intentar partir de un axioma tan sólido y tan verdadero que si yo cada paso que doy es cierto y siempre parto de una verdad segura, allí donde llegue también será verdad, porque no he hecho trampa en ninguno de los pasos y he partido de algo completamente verdadero, ¿no? Y con Descartes, con su idea de empezar desde su ombligo, desde su conciencia, soy, me doy cuenta, soy consciente, luego existo, aparece la importancia del yo, aparece la importancia de la subjetividad. Y entonces cambia un poco el punto de vista. Los sentimientos, las sensaciones también, o las pasiones, era aquello que uno padecía, el pati latino, ¿no? el paté griego, de donde viene patético, lo que uno siente, lo que uno padece. Sobre todo era estudiado desde Aristóteles refiriéndome a que algo frío, en mi tacto, yo lo noto como frío. O la luz entra a través de mis ojos y yo puedo ver. O determinada obra de teatro genera en mí, y sobre todo se ponía el acento en lo exterior, en eso que causa que yo me vea afectado. ¿Sí? En cambio, Descartes por primera vez dice, yo creo que lo importante de los sentimientos no es tanto la causa externa, cuanto cómo resuenan dentro de mí, en mi interioridad, cómo los vivo yo. El sentimiento empieza a verse no tanto como el resultado de una causa externa, cuanto la vivencia interior, ese resonar en mi subjetividad, que sería el sentimiento. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que como en mi interior veo inteligencia y veo voluntad, también veo ese resonar afectivo y empieza a tener carta de naturaleza y más importancia el mundo afectivo, porque de alguna manera, ahora ya, dejando hablar de Aristóteles desde un punto de vista moderno, el yo y la conciencia del yo, esa unificación personal, tendría como tres patas: la inteligencia, la voluntad, pero también la afectividad. Y ya entra entonces entre los grandes temas que podemos estudiar, y ya la afectividad en el mundo de las ideas occidentales empieza a jugar en la Champions, ¿sí? Esa especie de trípode: inteligencia, voluntad y afectividad. A ver si al final de mi charla consigo que salga eso, porque creo que es el consejo más importante que yo le puedo dar a gente joven al empezar a estudiar este tema, ¿no? Ese equilibrio entre inteligencia, voluntad y vuestro ámbito emocional o ámbito afectivo. Luego por aquí tengo un montón de rollos que ya os digo, al veros he dicho se acabó, todo eso tengo que prescindirlo, ir a cosas más vivas, y sí que quería explicar solo 3 palabras por si luego vosotros curioseáis por internet o os atrevéis con algún librito y decís, vale, ya me han dado unas pautas o unos caminos poco seguros. Además de la afectividad corporal, que luego, si nos diera tiempo, podríamos ver algo, en lo que normalmente se llama la afectividad más psíquica distinguimos emociones, sentimientos y pasiones. Son las 3 grandes palabras: emociones, sentimientos y pasiones. Aquí os advierto que en el mundo, ¿cómo decirlo?, en el mundo inglés, en el mundo americano, emotions y feelings tienen otros sentidos, y en el ámbito académico también. Y a veces hay calcos o traducciones directas que no responden bien al uso tradicional que le hemos dado nosotros a emociones, sentimientos y pasiones. Para autores importantes, por ejemplo, este es portugués, Antonio Damasio, pero lleva toda su vida investigando en Nueva York y es muy americano, es muy gringo en su forma de pensar y se le nota mucho, ¿no? Ellos tienen la idea de llamar sentimientos solo a la resonancia psíquica y llamarle emoción a todo el sustrato, sobre todo corporal y fisiológico. Y también Lyons y otros. Pero sin embargo, en español castizo y en toda Sudamérica siempre hemos utilizado los 3 términos que voy a utilizar ahora. Y yo prefiero ser fiel a esta tradición, que es un poquito más filosófica. Esa vivencia interior de mi subjetividad, cuando es muy intensa y puntual, ¿sí?, suele tener una causa próxima y yo la vivo como algo que dura poco pero es muy fuerte, a eso le llamo emoción. Sí, eso es una emoción. Y de hecho suele cursar como una manifestación fisiológica. Por ejemplo, si yo ahora mismo sintiera muchísima vergüenza porque me estáis mirando todos, me pondría rojo. Sí, gracias a Dios eso se me va a pasar. Pero de entrada la vivo como algo fuerte, intenso y dura poquito. Pero se manifiesta en el rubor, ¿no?, en ese enrojecimiento.
O, por ejemplo, vais conduciendo y alguien baja la ventanilla y os dice de todo. Y de repente, sobre todo a los hombres, por culpa de la testosterona, ¿no? Notas que se te hincha la vena, que casi notas la sangre en las manos porque te bajarías en la rotonda para arreglar el mundo en ese momento, ¿no? Somos así de animalitos. Entonces, como veis, la ira, ese pico de ira, lo vivimos como un sentimiento muy intenso y que va acompañado de ese componente somático o fisiológico que hasta lo notáis, ¿no? Empieza a latir el corazón porque te preparas para el combate. Te vas a bajar del coche ¿no? Y gracias a Dios no lo hacemos y nos portamos como personas. Bueno, pues eso sería una emoción. ¿Qué pasa? Le llamamos sentimiento normalmente a cuando es algo más suave, mucho más duradero, ¿sí? Que continúa en el tiempo y que por lo tanto muchas veces no es tan reactivo. No puedo decir que está causado por eso exactamente. Si alguno de vosotros dice, hombre, pues mira, me tengo por una persona bastante feliz, moderadamente feliz, me gusta mi trabajo o me gusta mi carrera, mis padres están bien, yo estoy bien de salud, tengo buenas amigas, bueno, pues es una persona que puede decir, la gran mayoría de mis días me siento razonablemente feliz o razonablemente contento o con una alegría moderada, pues eso sería un sentimiento. No va acompañado de una vivencia fisiológica que se nota, dura durante el tiempo y es estable. A eso normalmente le llamamos sentimientos. Que conste que la frontera no es nítida, ¿eh? Es solo por precisar algunas cosas por si luego nos da tiempo a ver algo más. Por ejemplo, respecto a esa meseta alta de una alegría suave o de un contento por mi vida general, yo también puede haber una montaña aislada, un pico, y en determinado momento me dan una notición, ¿no? Y lo vivo como una exaltación así del ánimo muy grande. O sea que cabría esa especie de emoción de alegría puntual sobre una base de serena o moderada alegría como sentimiento. Como veis, son compatibles y las fronteras pues no son nítidas, ¿no? Y normalmente se le llama pasión también a una afectación sentimental y también emocional, pero que se vive como algo que nos arrastra, como algo que manda en mi vida, donde yo no gobierno, ¿sí? Pues el ejemplo típico, imaginad un novelón del 18 donde un sacerdote se enamora de una feligresa y lo vive como un amor pasional y eso no puedo controlarlo, imaginad, ¿no? Pues eso sería una pasión, ¿no? Pero las pasiones pueden ser también buenas o malas. Por ejemplo, de joven, hace poquito me decía alguien, yo estoy contento, pero noto que quiero más. Bueno, pues una cierta ambición que tire de mí para querer ser mejor profesional, para hacer más cosas, para hacerlas mejor, es bueno. Y de joven eso está muy bien, ¿no? ¿Y cuándo eso sería malo? Pues podemos imaginarnos un político que sienta una pasión del poder. Es un enfermo del poder, sacrifica su salud, sus amigos, sacrifica su alma, todo lo que haga falta con tal de subir y escalar puestos o mantenerse en el poder. Vale, a eso le llamaríamos una pasión. Y ahora vamos a empezar con cosas un poquito más prácticas, a ver si... porque quería que hubiera un poquito de teoría y un poquito de práctica. Vamos a ver, yo tengo esta manera de explicarlo, ya os digo que una alumna mía que ya me padeció como profe, pues me tuvo que sufrir, porque me parece práctico. Imaginad por un momento que sois un organismo vivo, no especialmente complicado, ¿vale? No sois un ser humano lleno de ambiciones, proyectos, recuerdos, una sensibilidad riquísima, una psicología riquísima, no. Vamos a suponer por un momento que antes de toda nuestra evolución somos una ameba, un organismo unicelular, ¿no? Pero como organismo vivo, fijaos lo que nos pasa, al interactuar, ya se dan ahí realidades afectivas, porque el mundo entorno nos afecta. Si esta ameba de repente fuera introducida en un medio ácido, o muy frío, o muy cálido, tendería a escapar, porque le pone un negativo a ese entorno, le es hostil, es algo que aminora mi vida, o me puede llegar a matar, o no me ayuda a crecer. En cambio, si la ponemos en un entorno grato en cuanto a la temperatura, ¿no? A su equilibrio de temperatura, por ejemplo, tendería a quedarse ahí. Y por lo mismo, ¿qué pasa cuando su energía se reduce? Como nos pasa a nosotros, pero estamos pensando en una ameba, que rápidamente el sensor continuo que tenemos, que va midiendo nuestra energía, empieza a saltar la luz roja y a decir hambre, sed, sueño, claro, porque empiezas a fallar en tu equilibrio energético, lo necesitas para seguir vivo. Y entonces la ameba se desplaza buscando comida, presa, bueno,
le pone un más. O se encuentra con un predador malo, huir, escapar. ¿Sí? Así que nuestra realidad de entorno no es neutra. No es neutra. Un organismo vivo necesariamente se posiciona ante su entorno diciendo, esto me da más vida, esto preserva mi vida, o esto no, esto es un peligro para mi vida, esto es malo, esto aminora mi vida. ¿Sí? Así que, ante todo, nosotros le vamos poniendo, todo organismo vivo, positivos y negativos. Constantemente, a todo. A un nivel muy profundo tienen una valencia, o positiva o negativa para nuestra vida. Y no solo tienen una valencia, es que además esa valencia no tiene la misma intensidad. Hay cosas para nosotros importantísimas, ¿sí? Porque la vida está escalafonada, no todo da igual. La vida no es plana. La vida tiene sus sinuosidades y sus formas importantes en cuanto a importancia mayor o menor. Entonces, claro, hay cosas, ya digo, importantísimas y cosas también muy importantes en lo negativo. Y ahora, yo os digo, aquí algunos seguro que he hecho económicas, ¿no? O empresariales. ¿Hay alguno? ¿Sí? Vale. Entonces, ellos me perdonan la forma tan vulgar de decirlo. Cuando se empieza a hacer económicas o empresariales, una de las cositas que se enseñan es una T, lo que se llama la T de contabilidad, ¿no? Pintamos una rayita, ¿sí? Donde vamos a poner a la izquierda el haber, lo que tengo, mi patrimonio, tengo un coche, tengo un piso, ¿no? Y luego tengo en la otra columna el debe. Por ejemplo, debo una hipoteca, ¿sí? Y al final podemos hacer un sumatorio. ¿Qué pasa cuando lo que yo tengo, mis activos, es bastante más que mis deudas? Todos vosotros diríais, bien, ¿no? Estupendo. Pero ¿qué pasa si yo la pasta que debo es mucha más de lo que tengo? Mal, bancarrota, problema, ¿sí o no? Vale. Pues ahora vamos a imaginar que llevamos esa T no a un tema mero patrimonial, sino a nuestra biografía. Y yo pinto y digo, mis activos. Me encanta. Qué guay, qué feliz fui de padre primerizo. Yo tengo 3 y lo recuerdo, ¡buah! Qué feliz fui. Este es un momento biográfico y me lo perdonáis, un micro paréntesis. Por la noche, cuando no dormían bien y estás medio zombie, me acuerdo de tenerlos así en el colo, cuando tienen flatitos o lo que sea, y yo iba siempre con una mano por la pared, porque me daba miedo estar tan dormido, de medio caerme por la noche, ¿no? Vas paseando zombie de sueño, y me acuerdo que siempre yo decía, el bebé y el hombro, porque sabía que estaba apoyado, ¿no? Y eso me daba seguridad. Y me acuerdo muchas veces que te dolía muchísimo la espalda de tantas horas de pie con un bebé, ¿no? Te dolía la espalda un montón. Y en cambio, nunca he tenido más claro el decir, estoy en mi sitio, ¿no? Estoy, bueno, en mi caso, pues por mi fe estoy donde Dios quiere que esté. Pero sin eso también habría dicho, es como cuando eres un eslabón de una cadena y antes solo eras el último eslabón, y entonces no tenía sentido. Debajo que hay el vacío, la nada. Pero cuando ya cuelga de ti un alguien, ya eres un eslabón más de la cadena, ya sientes esa cadena de la vida, y os prometo que es una... Bueno, quizás alguno de vosotros es una persona como muy segura de sí mismo, ¿no? Pero yo no lo era o no lo soy, y me dio mucha seguridad biográfica cuando tienes niños ya todo tiene sentido, ya está todo perfectamente encajado, ¿no? Encuentras tu lugar en el mundo, como dice la peli esa. Bueno, vuelvo a lo que os decía. Los sentimientos son los instrumentos que tiene el sujeto, dado que siempre ante todo organismo vivo le ponemos más y menos en esa T, serían los instrumentos del sujeto que me vinculan con el mundo. Constantemente, en vez de que me dé igual o yo tenga una mirada desapasionada sobre las cosas me apasionan, las cosas me importan. Son favorables si les pongo un más muy grande, o son desfavorables si le pongo un menos y tiendo a alejarme, ¿no? Entonces, me vinculan con el mundo, son la manera en la que mi subjetividad se enfrenta al mundo y a la vida, y esto es lo más importante, al final va a haber que hacer un sumatorio. ¿Cuánto tengo de bueno? ¿Cuánto tengo de malo? ¿Sí? En los casos límite, ya que he dicho una cosa tan positiva de los bebés y demás, para no pareceros ñoño y cursi, voy a decir una cosa mala. ¿Qué pasa cuando un alumno de 20 años te dice, profe, la vida no tiene sentido, estoy hundida, me ha dejado mi pareja y no remonto y llevo ya meses muy mal, y encima me veo gorda, me veo fea, no me quiero nada, y he tenido 2 intentos de lesión grave y no sabes muy bien cómo hacer, ¿no? ¿Qué le está pasando a esa chica? Le está pasando que en el balance consciente e inconsciente de todo lo bueno y lo malo que ella es, que ella tiene, que le está pasando, que hace,
lo negativo le está pesando demasiado. Ella tiene la sensación de que todo lo malo de la vida es tan potente, es tan fuerte en su vida que le gana con creces a lo positivo. Y no encuentra dentro de sí resortes para combatir eso. ¿Sí? Porque a veces hay una tristeza penúltima. Si tú encuentras dentro de ti la fuerza para salir de ese pozo, porque tienes muy buenos amigos, porque tu familia te apoya mucho, los vínculos, o por tu fe, o por lo que sea, pues esa tristeza no es última, es penúltima, sales de ella. Pero ¿qué pasa cuando además te paraliza una suerte de pasividad y de pereza invencible y no encuentras dentro de ti fuerzas para salir de esa tristeza? Pues que no se ve salida, ¿no? Entonces, nosotros como personas, a un nivel consciente e inconsciente, nuestro organismo está permanentemente haciendo un balance de todo lo bueno y lo malo, ¿sí? Y en esa contabilidad continua aparecen, digamos, resultados más o menos estables. Si uno de vosotros me dice que en general su vida le da bastante contento, se siente razonablemente satisfecho de sí mismo, pues tendrá esa alegría de la que hablábamos antes, ¿no? Su balance será normalmente positivo, ¿sí? Y ahí ocurre una cosa muy curiosa, y es que cada vez que tú sumas y restas, consciente e inconscientemente, tú llegas a un saldo, ¿sí? Y ese saldo vuelve a aparecer al día siguiente, cuando inicias la siguiente contabilidad. No es igual empezar el día con un saldo muy positivo que con un saldo negativo. Por eso, yo os recomiendo que hagáis examen de conciencia o balance positivo. Es una herramienta felicitaria enorme. Esto está muy demostrado. Si tú al final del día te paras a pensar y dices, oye, estoy sano, he tenido un buen día, gracias a Dios, me ha ido bien, he trabajado, he estudiado lo que me gusta, o tengo una buena familia, o los míos están bien, ¿qué haces? Estás, de todo lo que te ha pasado, trayendo a primer plano de conciencia los elementos positivos, que quedan de alguna manera destacados o subrayados. Fijaos que no os estoy recomendando que os autoengañéis, que os mintáis, no digo eso, de lo que verdaderamente os ha pasado, de lo que verdaderamente tenéis y sois. Si tú los subrayas, los destacas. Y entonces al traerlos al primer plano de conciencia, quedan como reforzados. Y eso hace que a ti te quede un buen sabor de boca de tu día. ¿Y qué pasa cuando tú te acostumbras a ser una persona sin autoengañarte, que en general tiene contento por la vida, está agradecida? Que el día que te llegue malo, no te engañas, no eres idiota y dices, vaya mierda de día, me han echado una bronca en el trabajo, me he tenido un accidente de coche, pero gracias a Dios estoy bien, he pasado... Sí, es verdad, hoy he tenido un mal día, pero la verdad es que, y recuerdas, el 90% de mis días son notablemente buenos. El 90% de mis días son satisfactorios. Bueno, vale, pues hoy he tenido un bache, mañana será mejor me vuelvo a dirigir a los economistas, ¿no? Por una evidente regresión a la media. Volveremos a la media, más o menos, esa es la tendencia natural. Así que en general eso es bueno, ¿vale? Es una buena ayuda. Como es el resultado consciente de todo lo que a mí me está pasando, al mismo tiempo los sentimientos son síntomas, me dicen cosas de mí mismo. Si yo de repente siento que mi trabajo empieza a no llenarme, voy al trabajo más desanimado, un poco más tristón, quizás lo que debería aprovechar es que ese síntoma me ayude a comunicarme con mi yo profundo, me está diciendo algo de mi arquitectura o de mis cimientos como sujeto, y puede que eso me ayude a pensar un poquito, oye, ¿esto por qué me está pasando? ¿Qué debería cambiar para salir de esta racha un poco tristona, un poco pocha? ¿Sí? Si no tuviera ese sentimiento, no me daría cuenta de cosas que me están pasando. Ese sentimiento ya se ha hecho consciente, ya es como un pico que emerge de toda mi sensibilidad en parte inconsciente. Así que lo segundo que podemos decir de los sentimientos, además de ser instrumentos del sujeto que nos vinculan con el mundo, es que son una puerta de acceso a mi intimidad. De una manera cifrada, de una manera en parte misteriosa, me permiten acceder a partes un poquito más profundas de mí. ¿Y cuál sería el tercer elemento funcional, operativo, de los sentimientos? Para no hacer metafísica, sino ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven, no? Pues que, claro, me permiten organizar el mundo axiológicamente. Axiológicamente viene de axis, de eje. Es decir, le dan una importancia.
Si yo me encuentro con que hay cosas que me hacen muy feliz, me dan mucha seguridad, me dan mucha estabilidad, me dan mucha paz y además con mucha intensidad, serán para mí muy importantes y por lo tanto tenderé a dedicarle más atención en mi vida, más horas. Claro, porque son las cosas que más feliz me hacen. Pero ¿gracias a qué? Gracias a que, como digo, como me proporcionan un más siempre, todos los días, y un más muy grande, yo quiero orientar mi vida hacia eso. Sé que eso es claramente positivo para mí. Así que los sentimientos me permiten organizar y dar el rango de importancia que tienen muchas veces las cosas, ¿no? Tienen estas funciones. Bueno, y ahora vamos ya a algunos consejos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me quedan 10 minutos? Sí. ¿Sí? Venga. Lo primero, yo os diría, aprende de ti mismo. Aprende de ti mismo. Esto es un poco quizás de espiritualidad propia de los jesuitas, ¿no? Muy importante, pero en el lenguaje de San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, él distingue entre consolaciones y desolaciones. Para aquellos de vosotros que no seáis religiosos, no os preocupéis, porque esto yo lo digo porque sirve para todo el mundo, es útil para todo el mundo, ¿vale? No es necesario ningún tipo de fe religiosa en esto. Él experimentaba que a veces hacía cosas que creía que debía hacer y decía, me noto como más unificado, siento que mi vida es como más plena y como más acertada y me entran como más ganas de vivir y de hacer más cosas. Lo noto claramente como un bien y a eso le llamaba consolaciones. Y decía, voy a aprender de mí mismo. Y en cambio luego hacía cosas, incluso a veces cosas buenas, pero no eran lo mejor. Eran cosas buenas, pero era de las 3 cosas buenas que podía hacer, la que le resultaba el más cómodo. La más propia de la pereza. Bueno, no es la mejor ni la más noble, pero no está mal. Y él notaba, decía, que se percibía como más dividido, no satisfecho. Un poco como si siendo una vela, en vez de notar la plenitud del viento, estar completamente estirada, notar esa plenitud biográfica como arrugado, como mustio. Y eso le llamaba desolación. Y eso le servía un poco para decir cómo debo portarme, ¿no? Pues yo creo que esto no se le puede decir quizás a un niño de 7 años, pero a universitarios sí hay que decirles, aprende de ti mismo. Intenta ser un poco maestro para bien de tu vida. Ya eres un adulto con experiencia de vida, ve autocorrigiéndote, sé para ti un buen profe, ¿no? Y aquí viene para mí el núcleo de la charla. Lo he dejado para el final porque ha coincidido así, no porque haya querido estructurarlo de esta manera. Y es, ¿por qué me quejaba yo de que ahora hay una especie de emotivismo general y se le da demasiada importancia? Porque si en este trípode que os dije al principio, inteligencia, voluntad y emoción, o sentimientos, dejamos que los sentimientos lo ocupe casi todo, no queda sitio en nuestra interioridad, no queda el sitio suficiente para la inteligencia y para la voluntad. Y entonces va a pasar que seremos presa de esa parte de nosotros que es más cambiante y más errática, que es ese fluido o ese magma cambiante que son nuestras emociones, que puedo estar de repente eufórico y un rato después apático, ¿vale? Y no quiero que nos pase como ese baile de que vosotros no lo conocéis, pero que mis abuelos bailaban, que era la yenca, ¿no? La yenca, que era izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3, era un jueguecito para saltar para adelante y para atrás, ¿no? Pues como otros muchos bailes que ha habido de vez en cuando. Pero al final, ¿qué pasa en la vida si tú te esfuerzas mucho, de verdad? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3. ¿Que estás en el mismo sitio? Llevas 4 años trabajando un montón y no te has movido, no has avanzado, porque te has dejado llevar de esa variabilidad emocional, sin tener un criterio, sin tener inteligencia o voluntad. Ahora si vais por la calle, una campaña que ahí ponen las marquesinas, un letrero muy grande, donde se ve la espalda de un adolescente con una brocha, que parece que pega brochazos de colores a una pared, porque siente mucho, ¿no? Y le dice, madres o padres, preocupaos mucho por los sentimientos de vuestros hijos, ¿no? Cuidad la emotividad. Y digo, sí, claro, por supuesto. Cuida las emociones de tu hijo, sí, pero cuida que tenga 2 dedos de frente, cuida su inteligencia, preocúpate también por su plan de vida, ¿qué hace durante el día? ¿Qué actividades hace? ¿No? ¿Qué es importante para ella? ¿Tiene criterio o para él? Claro, el problema es dejar que las emociones lo gobiernen todo. Entonces, pongo el ejemplo más práctico, ya sé que es una manera demasiado simple, pero creo que ayuda a decirlo. Pongo un ejemplo, para no teorizar, y del ejemplo vosotros sacaréis la teoría. Me dice una alumna venteallera, profe, es que yo no me siento guapa, yo me veo gorda, y claro, salgo el viernes con mis amigas, llego muy tarde, me levanto para comer, que me llama mi madre, y claro, ya he tirado mediodía, y luego
estoy un poco sola y estoy viendo ahí las series de Netflix, claro, no me voy a meter en la cama a las 11 o a las 10, ¿no? Y digo, qué asco, no valgo para nada, soy una auténtica nini. Ni he estudiado, ni he trabajado, ni he ayudado a mi madre. Y claro, me zampo otra caja de galletas, pequeña, de chocolate. Digo, bueno, yo me puedo identificar con eso perfectamente. Creo que todos hemos tenido momentos de vagancia o de abandonarnos o de dejarnos, ¿no? Pero claro, fijaos que si el sentimiento decíamos que era el resultado o el balance de ese montón de cosas buenas y malas que nos pasen, ¿sí? Esa chica ha llegado como resultado al final del día a sentirse depre o mal o insatisfecha de sí misma. Muy bien, vale. Pues ahora, hoy estoy quemando a los economistas, hoy no sé, es que no sé, estoy viendo que coincide mucho. ¿Alguno de los demás sabe quién fue Vilfredo Pareto? ¿Os suena Pareto? La distribución de Pareto. Bueno, bien, Vilfredo Pareto, para los que no lo sepan, imaginad un tipo muy listo que era ingeniero, economista, sociólogo, nacido en París, educado en Italia, la última etapa de su vida en Suiza. Este vive entre el 19 y el 20, ¿vale? Y este señor en 1906, creo que fue, sí, a principios del siglo XX, él hace sus estudios económicos, ahora nos parecerían muy inexactos, pero él los hace, y con los medios que tiene llega a la conclusión de que el 20% de la población en Italia tienen el 80% de la propiedad. 20, 80, ¿sí? Pero luego se pone a analizar empresas grandes, y las empresas grandes ve que reciben encargos y pagos, y que el 20% de sus clientes les dan el 80% de sus ingresos. Y dice otra vez, 20-80. Y entonces se coge un pequeño autónomo, una tienda, y dice, ¿a ti quién te compra? No, me compra fulano mucho, también me compra mengano, me compra todos los días. Y entonces se pone a dar un ranking y dice, concho, pero si también a esta empresa pequeñita, diríamos hoy una pyme, el 80% de sus ingresos le viene de un 20% de clientes. Y entonces se generaliza la idea de 80-20, ¿vale? Bueno, si esto lo lleváis a algo que a mí no me gusta mucho, pero ahora se llama literatura de autoayuda, en psicología se ha aplicado diciendo, mira, el 80% de determinados resultados de tu vida está en el 20% de esas cosas verdaderamente importantes, ¿sí? Tú como boxeador, si quieres mejorar como boxeador, no sé por qué se me ha ocurrido este ejemplo, puedes dedicarte a cosas muy sutiles de técnica. Pero ¿sabes lo que pasa? El 80% es corre, haz flexiones, haz abdominales, un estómago de acero y sé valiente. Y luego yo te voy a enseñar una serie de cosas de técnica. Pero resulta que el 80% está en dos cosas fundamentales para ser un gran atleta, que es, por ejemplo, entrenamiento y nutrición. ¿Sí? Luego hay otros aspectos, por supuesto, alto nivel, psicológicos y demás, pero muchas de las cosas que nos pasan podríamos simplificar y decir, de los 10 factores que determinan ese producto, ¿cuáles son los 2 que generan el 80% del resultado? ¿Cuáles son los 2? ¿Sí? Y entonces yo le digo a esa alumna, en vez de 100, para no trabajar en términos porcentuales de 100, vamos a irnos a 10. De las 10 cosas que han pasado en ese día que termina para ti tan triste y chafado, ¿cuáles son los 2 más importantes? Y me dice, que me levanté para comer y que ni estudié, ni trabajé, ni hice deporte, ni nada. Digo, perfecto, ya tienes los 2 factores, utiliza Pareto. Tenemos 2 factores, ¿sí? Y el producto es que te has quedado chafada. Te propongo que hagas una cosa. Con tu inteligencia analízate, que la emotividad no ocupe todo en tu subjetividad. Dale espacio a tu inteligencia, piensa, ¿por qué estás triste? ¿Por qué llegas a ese resultado? ¿Cuáles son esos 2 factores? Y una vez que tú los has encontrado, me los has dicho, ahora utiliza la voluntad. El próximo viernes no salgas hasta tan tarde, no te levantes a las 8 el sábado, pero levántate a las 10, quiérete un poquito. ¿Y qué ha sido para ti importante? Ayudar un poco a tu madre, que además le encanta que prepares la comida con ella y estás unas horas con ella charlando. Algo. Estudiar un par de horas, hacer un rato de deporte. ¿Y qué va a pasar cuando llega al final del sábado? Que dirás, he aprovechado mi día, no he sido una niña, por lo menos estoy un poco orgullosa de mí misma. El resultado va a ser distinto porque esos 2 grandes factores son distintos. No es igual multiplicar 1 por 1 que 6 por 6. Ya no os digo 9 por 9. No os digo que esos 2 factores sean de sobresaliente. Pero ya un simple bien. Un simple bien. Entonces, mi consejo es, sobre todo para los momentos malos, cuando la resultante de todo lo que os pasa sea un poco triste, pocho, depresivo y malo, no os quedéis ahí. Eso no es inteligente. No es inteligente. Lo inteligente es, de acuerdo, no lo niego. Esa es mi verdad. Estoy triste y no lo oculto. Pero, 1, meto inteligencia. ¿Por qué? Encuentro, utilizando Pareto, los factores principales. Y 2, meto voluntad.
trabajo sobre esos dos factores para que el producto sea distinto. Si cambio los factores, claro que el producto será distinto. Pero es lo que tengo que hacer. Eso es lo práctico. Bueno, muchísimas gracias. Solo quiero recomendaros algunos libros y ya no tengo más contenido, pero aparte de que busquéis en internet, en YouTube, hay charlas buenísimas sobre estas cosas, ¿sí? Hay psicólogos y psiquiatras mucho mejores que yo, porque además tienen algo que yo no tengo, y es 20 o 30 años de experiencia clínica, de haber ayudado directamente a personas con depresión, personas con una ira desequilibrada, o lo que sea, ¿no? Pero también tienen de malo que suelen repetir tópicos y que en general, como los psiquiatras o psicólogos o catedráticos de prestigio les piden que den charlas divulgativas, son muy sencillitos y les falta muchas veces matiz, precisión, citar literatura, que justo es lo que yo necesito para poder dar clase, pero a un nivel divulgativo está muy bien. Desde un punto de vista ateo y de cepa freudiana, este es un gran libro. Carlos Castilla del Pino fue un gran psiquiatra español, ¿sí? Y es un libro muy estructurado, Teoría de los sentimientos, de verdad, muy bien estructurado. Es muy recomendable, tiene ejemplos, se puede no compartir determinadas filosofías de fondo, pero es un gran psiquiatra. Con un enfoque no explícitamente creyente, pero tienen un trasfondo indudablemente creyente, estos dos, Psicología de la persona, José Manuel Domínguez, que es profe de instituto, muy válido, y Juan Manuel Burgos, que es una de las grandes referencias en filosofía personalista en España, Antropología, una guía para la existencia. Aunque los títulos suenen así, aquí hay un capítulo 2 o 3 dedicado a la afectividad, que está muy bien, divulgativo para todo el mundo. Ya os decía, En busca de Spinoza, Antonio Damasio, del que hablé antes, a mí no me convence. Es interesante, porque quería traeros cosas que me han gustado y cosas que no, positivo y negativo, hablando de sentimientos, ¿no? Por lo que os decía antes, pero es una autoridad sin duda. Y con un carácter como más neutro, más agnóstico, José Antonio Marina, El laberinto sentimental, está muy bien. Este es un ensayito muy grato de leer, ¿vale? También de estos libros tenéis resúmenes en internet, por ahí, ¿no? José Antonio Marina creo que es un tipo grato de leer. Y luego, además de esta especie de manualitos generales, si queréis aprender un poco, luego podéis coger algo específico. Una profesora de mi universidad, hablando de estas cosas, me dijo, yo me compré un librito sobre el miedo, yo que siempre me he tenido por una mujer muy tímida y muy temerosa, y me vino de maravilla. Es decir, también los hay sobre virtudes o sentimientos muy concretos que a vosotros os preocupen. La ira, por ejemplo, no quiero ser envidiosa. Búscate un librito bueno sobre envidia. No pasa nada, curiosea un poquito, ¿no? Por ejemplo, para que veáis un ejemplo de algo, pensar la compasión. Este es un esfuerzo por un sentimiento tan potente y tan importante en la historia de las personas como la compasión. Este no es del CEU, este es de comillas, de jesuitas, pero bueno, muy bien, también, para que veáis que también los hay específicos si os interesara algo, ¿no? Así que, y luego tenéis otro ya más general, más cultural, de un clásico de Julián Marías, ¿no? La educación sentimental. No lo confundáis con la novela preciosa de Flaubert, el de Madame Bovary, La educación sentimental, ¿eh? Es otra obra. Bueno, igual por edad a vosotros suena más el hijo como novelista, Javier Marías. Pero el padre, Julián Marías, fue un filósofo muy importante, que creo que murió en el año 2000, discípulo de Ortega, ¿no? Y muchísimas gracias, y ya no tengo nada más que decir. Gracias. La idea era hablar mucho, para que no les diera tiempo a hacerme preguntas, así no quedó mal, y ya paramos, ¿no? No ha colado, ¿no? Bueno, si queréis preguntar algo, por favor que sea fácil, ¿vale? No me dejéis mal. Un ejemplo que se me ocurrió, que tiene que ver con lo que dices, ¿no? De quizás esa falta de equilibrio. Imaginad ahora por un momento que Alcaraz, después de un partido de tenis, después de una final, le ponen el micrófono, ¿no? O hace unos años a Nadal. Ya sé que se les pregunta cómo has preparado este partido, algo que tiene que ver con el entrenamiento, con su vida, con sus hábitos, con la inteligencia, o también se le puede preguntar qué ha significado esta victoria en tu historia deportiva, en tu trayectoria deportiva, pero la pregunta por antonomasia es ¿qué has sentido al levantar la copa? ¿Qué has sentido al remontar este set? ¿No? ¿Qué has sentido al entrar por tercera vez en esta pista? ¿Qué has sentido? Y no nos damos cuenta de que está muy bien, pero que es que esa especie de predominio de haber entronizado y haber puesto en el trono al sentimiento nos deja a veces huérfanos de criterio de vida, de inteligencia, de voluntad, y eso es lo peligroso, ¿no? No es malo sentir, nadie querría no sentir, ¿no?
Ese es un ideal para los estoicos. Los estoicos, ¿no? Con ese lema de sin spe nec metu, sin esperanza ni miedo. Ellos creían que de alguna manera la razón se veía eclipsada o oscurecida por los sentimientos y entonces tenían que intentar evitarlos y controlarlos, ¿sí? Pero en general en la tradición cristiana no ha sido así. Lo que hay que hacer es cultivar los buenos sentimientos y tenerlos, y está muy bien, pero no dejar que te gobiernen y desde luego que no te gobiernen los malos, ¿no? Y hay que buscar ese equilibrio, o por lo menos es lo que yo creo que también se nota a nivel político. Intentar recuperar eso y predicaros a la gente joven, aunque suene más feo o más intelectual, pensad las cosas, tened criterios, sed sensatos y tened voluntad, tened fuerza de voluntad, porque un bebé es precioso y es maravilloso, pero cansa, y hay que estar ahí por la noche aturándolo. Y claro, y una carrera puede gustarte mucho, sí, pero hay que estar ahí una serie de años, incluso también en los momentos malos en los que uno dice, lo dejo, no lo dejo, no me gusta, hay que perseverar. Entonces las cosas importantes que uno hace duran y exigen esfuerzo y voluntad mantenida. Y si queréis hacer cosas que os satisfagan, cosas nobles y cosas importantes y cosas buenas, pues exigen un esfuerzo y hay que perseverar. Hace falta inteligencia y hace falta voluntad, además de ese sentimiento bueno, ¿no? Entonces, eso intentaba con la charla, que tuviera un poquito de teoría, pero también algún consejo práctico que a mí me parece tan bueno que yo se lo diría a mis hijos. Quiero decir, esto que decían los clásicos, bonum diffusivum sui, ¿no? Si crees en algo y de verdad crees que es bueno, comunícalo. El bien tiende a comunicarse de suyo. Nadie se guarda una buena noticia para sí, sino que la comparte con sus amigos. Entonces, bueno. Una cosita rápida. A raíz de lo que estabas diciendo, de lo del trípode, la voluntad, la creatividad, la inteligencia, en el caso, por ejemplo, de esta alumna tuya, que sí que identifica lo bueno y lo malo y que quiere cambiar, pero por ejemplo tiene esa falta de voluntad profunda, ¿ahí cómo se gestiona? Eso ya es difícil y normalmente eso te lo debería contestar, no ponerme yo la medalla de lanzarte aquí lo primero que te diga, ¿no? Sino que hay especialistas hay un librito, por ejemplo, de Enrique Rojas dedicado a la voluntad, solo dedicado a eso, muy interesante, es exigente, pero está muy bien. Efectivamente es lo que tú me has dicho, ese sería el problema, ¿no? Esa falta de voluntad que en parte no es culpa suya, porque sabemos desde hace ya años por muchos estudios que hay gente de mi tiempo muchísimo más pasiva que de la generación anterior por la tele. Cuando tú sientas a un niño y lo entretienes con una pantalla o con tele varias horas al día, lo acostumbras a que su realidad sea fundamentalmente otros construyen el mundo y tú sencillamente te limitas quieto a recibir. Te haces pasivo. No es como un niño que tenía que salir a jugar con palos y piedras por la calle de la generación anterior, ¿no? Y sucesivamente, cuanto más pasivos nos hacemos, más nos cuesta encontrar en nosotros resortes y fuerza para salir del pozo en una situación de tristeza o de depresión. También es verdad que, igual que las virtudes se cogen poco a poco, los defectos también. Quiero decir, probablemente esa chica habría que decirle, tienes una amiga, tienes una hermana, no, pero yo cómo voy a hacer ejercicio si me veo gorda, de acuerdo, te ves gorda, pero tú hoy puedes dar un paseo, ¿sí? ¿Qué tal si caminas 1 hora todos los días? 1 hora, no es ir al gimnasio a hacer crossfit fuerte, es caminar, pero empecemos por ahí, ¿no? Poco a poco. Hay que buscar el tiempo necesario para darle un buen consejo, pero que sea accesible, plantearles objetivos que sean realistas. Normalmente de la depre y de las depresiones graves, ¿no? Incluso con intentos autolíticos, con lesiones graves. Nosotros todos los años en la universidad recibimos una mañana completa, un curso potente, precisamente para ayudarnos a detectar en alumnos gente que está especialmente callada, especialmente triste, que tú los ves que se acercan demasiado a una ventana abierta, en un segundo o un tercer piso, y claro, como profe te angustia eso, ¿no? Que pueda pasar lo peor y que tú ni siquiera te hayas dado cuenta de que hay alguien joven que está sufriendo mucho, que lo está pasando mal. Pero no dejamos de ser, pues en mi caso soy un modesto abogado de provincias y un pequeño profe, no soy un psiquiatra experimentado, entonces tampoco puedo darme cuenta de todo, ¿no? Ni tengo
la experiencia de un profesional de verdad en estas cosas. Hay profesionales buenísimos en eso y por desgracia están muy entrenados. Es un mal de nuestro tiempo, el crecimiento enorme de estos problemas en adolescentes y gente joven. A mí me parece inexplicable que en el momento de mayor plenitud de la vida y de felicidad corporal y psicológica y estrenándolo todo, pero lo cierto es que hay una falta de sentido enorme, porque se acusa mucho y sufren mucho ese dolor, y hay chicos y chicas bueno, que lo pasan mal en ese sentido, sí. Yo no he podido evitar pensar, cuando has dicho lo del trípode y demás, en que, claro, los psicólogos hoy en día ganan mucho dinero, y hay muchos psicólogos, y es porque efectivamente la sociedad, la generación de cristal tiene muchos problemas sentimentales. Y luego has traído también el tema del estoicismo, que yo creo que vivimos en una sociedad anti-estoica, totalmente. Pero me ha parecido todo muy interesante porque como que he visto claro que efectivamente vivimos en una sociedad que hace muy difícil abandonar el sentimiento, porque lo que has dicho antes, pararte, pensar y darte cuenta de el pozo en el que estás metido y poner algún tipo de solución. Eso lo subcontratamos. Entonces ya se encarga otra persona de pensar por ti. Tú hazme caso y si haces esto te sentirás mejor. Es al final lo único que acabamos haciendo. Entonces sí, o sea, está bien hacer algo de publicidad a la inteligencia y a la voluntad, porque creo que es un poco lo que más falta. Y esta sociedad nos pone opciones para no tener que acudir a ellas y seguir sintiendo otras cosas más agradables. Yo comprendo la idea de generación de cristal, pero yo le escapo un poco a eso, porque sin querer, claro, como yo tengo 55, si yo me refiero a la generación siguiente a la mía, 25, 30, 40 años después, bueno, generaciones en sentido técnico, por lo menos desde Ortega, son 25 años, ¿no? 4 al siglo, por dar una cifra un poco redonda. Pero se me ha ido el santo al cielo por culpa de citar a Ortega. Generación de cristal. ¿No? Así que no me gusta mucho eso porque me parece un poco injusto. Porque, mira, el otro día me encontré con un compañero, uno que había sido socio mío, y me dijo, fíjate que mi padre no era un tipo duro, pero yo me acuerdo que cuando tenía 18 y fui a la universidad, me dio un abrazo, que no me lo solía dar, no me lo solía dar, y me dijo, que te vaya todo muy bien, ya nos llamarás. Yo agarré mis 2 maletas, me fui andando hasta la estación del tren y me fui a Madrid. Dice, ahora yo ni me he planteado, he cogido yo las 2 maletas, las he metido en el coche, me he ido con mi hija a Madrid, he pasado un día con ella para acompañarla y la he dejado en el colegio mayor, le subí yo las maletas a su cuarto. Y yo no soy un padre mucho más blandito que todos los de mi generación, soy un padre completamente normal, pero es que ya ni me lo planteo. ¿Yo tengo derecho a quejarme de que mi hija sea más blandita? Pero si soy yo el que la he mimado porque me gusta ser un padre mimoso y mimador, ¿no? Entonces, hay una parte de lo que nos pasa que está en el ambiente, y yo no sé si es muy justo que alguien como yo califique a gente de 25 años de generación de cristal cuando hay una parte de la vida que tienen que la he generado yo, que he sido yo con mi manera de mimar demasiado o de sobreproteger, ¿no? Estuve en una conferencia, alguien que podéis buscar, Luri, L-U-R-I, Gregorio Luri, un pedagogo buenísimo que tiene varias charlas por ahí muy interesantes, que dice que mimar a los niños es una forma de maltrato, sobreproteger es una forma de maltrato. Él utiliza esa frase así para incomodarnos, pero tiene mucha carga de profundidad y es un tío muy sensato, os gustará oírlo por internet. Gregorio Luri. Más. No. Que siguiendo un poco por esa línea, ¿no? Yo pienso que quizás no es... O sea, el tema es que no... Hemos hecho un cambio demasiado radical. Hemos pasado de un desprecio a la parte emocional a de pronto un aprecio quizás demasiado poco racional, ¿no? Las emociones también hay que entrenarlas, hay que educarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona muy nerviosa y yo he decidido estudiar un máster y cuando lo planteé pensé, bueno, ¿y cómo voy a hacer la gestión emocional, no? Porque yo sé que me voy a poner nerviosa, que lo voy a pasar mal, que voy a ser madre en medio de todo eso, entonces, claro, ¿qué herramientas
¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a gestionar? Y también nosotros somos padres, tenemos un niño de 1 año y medio ¿no? Y tú ves a un niño de 1 año y medio y los niños sienten casi como de manera también muy desbocada muchas veces, ¿no? Y entonces, claro, ellos sienten muchas emociones que pues entendemos, porque no nos lo puede decir, que quizás no comprende, no sabe cómo procesar, cómo gestionar, y no es evidente cómo guiarles en hacer eso, porque a veces nosotros tampoco lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿no? Pues, hay una parte que pienso que debemos liberarnos de culpa o de agobios, porque de verdad hay gente a la que le gusta más el azul, y hay gente a la que le gusta más el verde, y eso no es ni bueno ni malo, ni hay por qué entrenarlo, ¿no? Y hay gente a la que le gusta más veranear en la playa y gente más en la montaña, y eso no es ni bueno ni malo, eso está bien. O sea, quiero decir que hay una parte de nuestro mundo afectivo que sencillamente es, y hay que constatar que es, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que luego hay otra parte que uno puede, poquito a poco, un poco autogobernarse o autoeducarse. Tú puedes procurar fomentar en ti sentimientos más nobles y puedes procurar tener más controlados y evitar sentimientos peores, ¿no? Entonces, ahí hay una parte donde sí entraría la disciplina personal o una cierta voluntad personal de intentar llevar una vida digna, una vida buena, pero yo creo que estás empezando por lo correcto. Aristóteles dice que el principio del conocimiento es el asombro, ¿no? Yo me imagino a un adolescente Aristóteles fijándose en hormigas y diciendo, qué curioso, ¿no? Y entonces dedicándole un rato de atención, ¿no? Entonces, tú ya de entrada adviertes y dices, yo me tengo por una mujer nerviosa, ¿no? O un poco nerviosa. Perfecto. Gana de decirte la verdad. Gana de no autoengañarte. Gana de mirarte con verdad y decir, ¿qué me pasa? ¿Me pasa esto? Pues a intentar ponerle algo de remedio. Un poco podrás y otro poco no. E ir haciéndote mayor será ir aceptando que algunas cosas no podemos cambiarlas, otras sí, pero ya estás en el acierto de reconocer eso que te pasa y que querrías corregir un poquillo. Sí. Bueno, yo te voy a ser sincero, ¿vale? A mí el tema de la psicología, la filosofía y leer libros, a mí eso no me gusta nada, ¿verdad? Yo aprobé filosofía porque si no, no pasaba de curso, vamos. Si no... Y soy una persona que a mí me gusta vivir la vida pues con emociones, ¿no? Yo, por ejemplo, juego al fútbol, soy defensa y yo no puedo ir al delantero y decirle, oye, qué bien me cae. No, me gusta pues darle palos y que sepa dónde se... Porque me da más emociones y me ayuda a meterme más en el partido y tal. O ver un partido de fútbol y yo no puedo decir, bueno, a ver, voy a disfrutar del partido. No, yo tengo que ir con uno o con otro. Y entonces el tema de las emociones, que me gusta vivir con emociones, pues también me hace ver que igual el matrimonio me parece que tiene pocas emociones y me parece un coñazo, vamos. Entonces digo, si tengo problemas con las emociones, pues en mi vida, pues... No, pero no tienes problemas. De entrada, eres una persona con las ideas bastante claras. Y fíjate que algunas de las cosas que he dicho sí que son verdad, porque tú dices, yo cuando soy defensa quiero ser malote y dejarle al delantero claro que o pasa el balón o pasa él, pero los dos ¿no? Y le voy a hacer una pequeña entrada a la altura de la oreja. Y le voy a meter los tacos hasta la garganta. Bueno, tú tienes claro que, fíjate cómo para ti los sentimientos, y en ese sentido de quiero ser un defensa contundente, ¿no? Un defensa del Atlético de Madrid, no de los que dan caña, bien, vale, pues un buen defensa argentino, o un Maldini, perfecto. O luego lo que has dicho del matrimonio. Yo es que creo que lo que hay que intentar es que esa parte nuestra juega a nuestro favor. Esa parte nuestra que juega a nuestro favor. Si eres una persona a la que le gustan las emociones, pues por ejemplo, no dediques tiempo a probar la petanca, ¿no? Tírate en parapente y a ser posible con un parapente roto para que te dé mucho más miedo y te suba más la adrenalina todavía, ¿no? No, hablando en serio, es que creo que no está mal, creo que está muy bien que haya gente muy emotiva y gente que sea muy racional y muy cerebral y gente que sea... Está muy bien que haya de todo. Y yo, fíjate, yo recibí una educación tradicional y yo mismo, que esto también se lo he dicho a los alumnos en una confidencia, ¿no?
me centré mucho en qué cosas hago mal o qué cosas tengo que cambiar, ¿no? Me empeñaba en tener modelos religiosos súper santos y entonces, claro, uno se ve siempre muy pecador y muy malo y muy lleno de defectos, ¿no? Y me acuerdo que los trinitarios, mi parroquia de trinitarios me cogía, sobre todo el padre Carlos y otros, me decían: Javier, haz examen positivo todos los días. Su penitencia era: haz examen positivo. Todas las noches te paras y tienes que decir todo lo bueno que tienes, todo lo bueno que eres, todo lo bueno que te ha pasado y quiero que estés contento y no siempre sufriendo porque no eres todo lo bueno que querrías ser. Entonces, demasiadas veces queremos ser mejores a base de decir tengo que cambiar y tengo que erradicar de mí este defecto, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, de Cicerón podemos aprender, y de la mayor parte de la psicología práctica americana del siglo XX, que muchas veces se mejora mucho no obsesionándonos tanto con eso que hacemos mal para dejar de hacerlo, sino obsesionándonos con lo que hacemos bien. Eso que a ti se te da bien, hazlo mucho y hazlo más. Y eso irá ocupando partes cada vez más grandes de tu vida y por tanto habrá menos sitio para las cosas malas. En vez de intentar mejorar a base de luchar contra ti mismo en eso que está mal, que es algo que debemos hacer, también se puede uno decir: ¿yo qué hago bien? ¿No? ¿A mí qué se me da bien? Pues por ejemplo soy un tío súper emocional. ¿Y cómo puedo esto utilizarlo para gente que esté muy triste, vincularme a ellos y ayudarles? O cuando alguien está muy alegre, compartirlo, ¿no? Bueno, esto lo dice también San Pablo: estad alegres con los que están alegres y estad tristes con los que estás tristes, ¿no? Sintonizad con la gente con la que estáis. Pues igual tú tienes un grado muy grande de facilidad para sintonizar afectivamente con la gente y, por ejemplo, puedes llegar a ser un gran vendedor. Claro, es decir, en vez de decir, uy, es que esto... Claro que tenemos que luchar contra lo malo, pero también tenemos que potenciar lo bueno. Si tú la afectividad lo vives como algo que a ti te marca, es tu driving, una fuerza grande en ti, y es algo que te da mucha felicidad y mucho contento y te estructura, coge todo lo bueno que tiene eso y sácale partido, multiplícalo. O sea, yo creo que también hay un trabajo personal grande y es coger lo bueno y mejorarlo. Es otra manera de mejorar que es muy útil y muy práctica. En su experiencia con sus alumnos, ¿cree que a las mujeres les puede costar más ese equilibrio entre lo emocional y lo racional? Porque por lo menos, no. Yo por lo menos, o sea, cuando leo el Evangelio, Sí. hay como muchas veces los proverbios, cosas estilo, el que escucha su corazón es necio y no sé, tipo, creo que a las mujeres nos cuesta más esa parte. Pero a ver, pero no mezclemos. Eso de que el que escucha su corazón es necio, si te colocas en un género literario sapiencial, donde te imaginas que está hablando un anciano que ha acumulado conocimientos y que se dirige a jóvenes, a los que él ve como muy emotivos, ¿no? Como un caballo viejo y lento ve a un caballo joven, ahí entra el qué puede poner el viejo respecto al joven: experiencia de vida, calma. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a un niño? Un niño es ese organismo vivo que tiene muchas más ganas que vivir que criterio. Claro, tiene muchas más ganas de vivir que experiencia de vida. Pues estupendo. Pero yo no creo que las mujeres, no, es un tópico machista tradicional que las mujeres tenéis a la vez muchos más sentimientos y contradictorios que los hombres. Es en parte verdad que en general en el mundo afectivo los hombres somos más simplones. Hay de todo, pero es verdad. Es verdad también estadísticamente que, por ejemplo, el lenguaje corporal es algo donde las mujeres son mucho más perceptivas que los hombres. Eso estadísticamente también es verdad. Pero yo no creo que de suyo la mujer sea un ser más desequilibrado en lo afectivo que el hombre. No. Por ejemplo, en algunas cosas no es así. Ya sí que resuena un poco tradicional, pero como me preguntáis por esto, lo digo. Ortega dice en Estudios sobre el amor que la mujer es un ser más centrado, por ejemplo, que el hombre en cuanto a la sexualidad. Precisamente por la maternidad, ¿sí? La mujer de modo natural, ya sé que influye la cultura, pero la mujer de modo natural tiende a vivir la gana de apetito sexual en un contexto de gran confianza y de seguridad personal. Y es mucho más normal que en una mujer haya gana sexual cuando quiere mucho, y en cambio en un hombre, por culpa de la testosterona o por lo que queráis, estamos como más no tan concéntricamente constituidos, y entonces en nosotros puede haber con más facilidad
apetito sexual desvinculado de la ternura o de un contexto de fidelidad y de relación permanente. Eso ha existido tradicionalmente. Es verdad que hay componentes culturales, pero fisiológicamente también eso está explicado por la maternidad. Y ahí, por ejemplo, se ve claro que la mujer es un ser más congruente. De media, la mujer es un ser que su vivencia de sexualidad en pareja es normalmente más congruente. Está más amasada la gana sexual con lo sentimental, con el entorno de vida seguro y estable. Dicen que eso está cambiando, ¿vale? Yo no lo niego, sin embargo creo que hay un componente biológico y complementario entre hombre y mujer que se da en ese enfoque, creo. Es lo que a mí me parece o lo que he leído. Entiendo entonces que, por cerrar un poco y por resumir un poco la ponencia de hoy, el consejo más grande que nos has dejado es el de al final del día, o sea, como consejo práctico, me refiero, algo que permee a todos nosotros, es que al final del día nos sentemos o nos tumbemos o como sea y nos ponemos a pensar de qué he hecho este día, qué cosas me han gustado, qué cosas han sido positivas, qué cosas han sido negativas para mí, y así poder, desde un punto de vista positivo, como decías antes, poder saber si el plan de vida que estoy teniendo, mi día a día, va hacia lo positivo y me lleva hacia estar mejor, hacia tener un balance positivo, o me lleva hacia lo negativo, cómo reconducirlo a lo positivo, si es simplemente centrarme en la parte positiva del día, o si tengo que quitar ciertas cosas negativas que me están restando. Esa es una, y el modo de hacerlo, que a mí me parece que no solo hay que lanzaros una buena idea, sino daros criterios o modos concretos de ejecutarlo, sería aplicad Pareto. Dado un sentimiento, haced el esfuerzo intelectual de decir, de las 10 cosas que pueden estar aquí cocausando esto, ¿cuáles son las 2? Que de suyo ya me van a determinar el 80% del resultado. Y trabajar en esas 2. Es decir, ese momento analítico, utilizado Pareto, podemos utilizar otro, ¿no? Pero vamos a centrarnos en aquello que verdaderamente es importante, que de verdad tiene trascendencia y que va a tener eficacia. Y trabajamos, ponemos ahí nuestras ganas e intentamos mejorar para que el producto sea mejor, trabajando esos 2 factores. He puesto 2 porque 2 de 10 serían el 20%, ¿no? Pero creo que podéis quedaros en esa idea. No os quedéis nunca en el mal sentimiento. Id a los factores que lo causan y trabajad en los factores. Id a los factores que causan el resultado. No os quedéis en el resultado.